Increíble decisión, millonario descubre a una madre soltera en su casa de campo y cambia su vida. Alejandro, un arquitecto de renombre y con una vida de lujos en la bulliciosa Ciudad de México, jamás se había imaginado que dejar todo atrás lo llevaría a una pequeña casa de campo en un pueblo costero. La presión de cumplir con las expectativas de clientes adinerados y de ser el mejor en su campo lo había sumido en un vacío emocional insostenible. A los 42 años, el éxito sabía cenizas en su boca, y cada día en su vida anterior se convertía en una carga más pesada. Decidió retirarse en busca de paz, de autocomprensión, pero lo único que encontró fueron noches solitarias y ecos de un pasado familiar fragmentado. Los primeros días transcurrieron en un silencio ensordecedor. En sus pensamientos, los recuerdos de su infancia emergían como sombras, sus relaciones desgastadas por años de distancia y desamor. Un día, mientras contemplaba el mar desde su porche, el cielo se oscureció repentinamente y una feroz tormenta se desató. El viento golpeaba la casa, y el estruendo de los truenos le recordaba que aquella paz anhelada se desvanecía entre los relámpagos. Era entonces cuando escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, se encontró con Valeria, una madre soltera empapada, sosteniendo de la mano a su pequeño hijo, Mateo. En un instante, el aire cambió. La mujer, pese a su evidente estrés, emanaba una calidez que lo desarmó. Para Alejandro, ella era solo una intrusión que arruinaba su soledad, pero al mismo tiempo, la forma en que Valeria luchaba contra la tormenta exterior reflejaba su propia lucha interna. Durante esos momentos, él contemplaba cómo su vida, marcada por el egoísmo y la ambición, contrastaba drásticamente con la realidad de Valeria, que se esforzaba por sacar adelante a su hijo. Mientras la tormenta pasaba, Valeria compartió fragmentos de su vida, sus sueños de abrir un restaurante, su lucha diaria por mantener vivo el amor y el respeto en un entorno que parecía serle hostil. Alejandro, atrapado entre el deseo de volver a su solitaria rutina y la necesidad de conectar con alguien, sintió una urgencia desconocida, un temor insuficiente ante la posibilidad de abrir su corazón. Pero cada vez que Valeria hablaba, él se encontraba más cautivado, revelando una parte de sí mismo que había mantenido enterrada. Sin embargo, la realidad de sus mundos tan diferentes nunca estaba lejos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero entonces, como si el destino quisiera poner a prueba aquella conexión, un competidor de Valeria en el mercado lanzó ataques despreciables, menospreciando su esfuerzo y amenazando con arruinar su pequeño negocio. En ese preciso momento, Alejandro se encontró en una encrucijada. ¿Por qué le importaba tanto la lucha de Valeria? En su interior, una tormenta personal se desataba. Por un lado, la antigua necesidad de desentenderse de todo, permanecer indiferente y, por otro, el creciente deseo de proteger a alguien que había reavivado su humanidad. Se preguntaba si ayudarla significaría un sacrificio de su propia ambición. La tensión le constriñó el pecho, y antes de darse cuenta, estaba imaginando el resultado de elegir un camino sobre otro. Una ráfaga de dudas lo envolvió. No podría simplemente volver a su vida en la ciudad sin haber hecho nada, pero enfrentarse a su miedo al compromiso lo aterró. Justo cuando la angustia alcanzaba su punto máximo, un nuevo golpe resonó en la puerta. Mientras el eco de las palabras de Valeria retumbaba en su mente, no te cierres al mundo. ¿Podría ser que, al abrir la puerta de su hogar, también estuviera abriendo la puerta a su corazón? La puerta se abrió de nuevo, y Alejandro se encontró frente a un hombre diferente, un competidor de Valeria que había llegado a reclamar su terreno. Con un tono despectivo, empezó a lanzar acusaciones sobre la situación de Valeria, afirmando que su restaurante era una broma, un esfuerzo patético en un lugar que nunca lo aceptaría. Alejandro, aún revuelto por el encuentro con Valeria y su pequeño hijo, sintió como la ira comenzaba a burbujear en su interior. ¿Quién te crees para menospreciar el trabajo de alguien más?, soltó sin pensar. La reacción de su propio corazón lo sorprendió. Siempre había sido un hombre de negocios,
alguien que enfriaba las emociones para tomar decisiones estratégicas. Sin embargo, en este instante, su instinto lo llevó a defender a Valeria, como si ella fuera un fragmento de su propia redención. La confrontación fue breve, pero dejó una marca indeleble en su conciencia. Al cierre de la discusión, el competidor se marchó con una sonrisa que resumaba desprecio, mientras Alejandro se quedaba con más preguntas que respuestas. La lucha por el restaurante de Valeria se convirtió en un eco de su propia batalla interna por encontrar un propósito. ¿Por qué se sentía tan comprometido con una mujer que apenas conocía? Con cada instante que pasaba, los pensamientos de Alejandro eran cada vez más claros. La anhelada paz estaba a su alcance, no en la soledad del campo, sino en una conexión genuina con alguien que resonaba con sus luchas. A la mañana siguiente, sentado en su mesa, un nuevo plan empezó a formarse en su mente. Decidió que no podía limitarse a observar, debía actuar. La idea de involucrarse en el negocio de Valeria le daba un vértigo desconocido, pero también un propósito renovado. Durante los siguientes días, Alejandro investigó sobre el mercado local. Se sumergió en la cultura del pueblo, interaccionando con los vecinos y descubriendo los desafíos que enfrentaban los emprendedores. Cada conversación lo acercaba más a lo que una vez había sido, un creador, un visionario. Conocía la presión del diseño arquitectónico, pero ahora percibía la presión que sentía Valeria cada día, su lucha por ofrecer un mejor futuro a su hijo. Esta conexión lo llenó de un renovado sentido de empatía y responsabilidad. Alejandro tuvo su primera reunión con Valeria bajo el claro rayo de sol del mediodía. El aire estaba impregnado de aromas a mar y a especias que llegaban de su pequeña cocina. Ella, siempre tan decidida, lo miró con curiosidad y algo de escepticismo. Explicó su situación, cómo su rival había empezado a hacer daño a su reputación. «Quiero ayudarte», le dijo Alejandro, su voz firme pero suave. «He estado en situaciones parecidas y creo que puedo agregar valor a tu proyecto. No solo como arquitecto, sino como alguien que puede aportarte una perspectiva estratégica». Valeria lo observaba, buscando en sus ojos la verdad detrás de aquella propuesta. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Esta era su oportunidad para salir del letargo de su propia vida, podía cambiar el rumbo no solo del negocio de Valeria, sino también el suyo. «Piénsalo», continuó él, «no estás sola en esto. No hay nada de malo en pedir ayuda». Mientras Valeria consideraba su oferta, un nuevo tipo de temor se levantó en Alejandro, el miedo al rechazo. Podía perderse en ese esfuerzo, en esa conexión, y quizás ella no estuviera dispuesta a abrirse. Pero en el fondo, sabía que estaba comenzando a construir algo significativo, una forma de sanación que iba más allá de la arquitectura. La decisión de Valeria podría marcar el inicio de su transformación mutua. ¿Aceptarían ambos el reto? ¿Pondrían en riesgo sus corazones por una causa mayor? Al dar ese paso, podrían abrir un nuevo capítulo en sus vidas, uno que aún estaba por definirse. Un nuevo golpe resonó en la puerta de su corazón, un llamado a la acción que podría llevarlos a enfrentarse no solo a un futuro incierto, sino a sus propios miedos más profundos. La idea de asociarse con ella no solo representaba un desafío profesional, sino una confrontación personal que lo haría cuestionar todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Sería este el momento decisivo que lo transformara para siempre? La respuesta de Valeria no se hizo esperar. Después de unos instantes de incertidumbre, su mirada se endureció y, con un tono decidido, contestó: «No necesito que alguien venga a salvarme. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí y tengo mis propios planes». Las palabras de Valeria resonaron en el aire, y Alejandro sintió como una punzada de rechazo lo atravesaba. No obstante, en su interior una voz le decía que esto era parte del proceso, que incluso la resistencia podía ser el comienzo de algo mayor. «Te entiendo», replicó, «pero no estoy aquí para salvarte. Estoy aquí porque veo potencial en lo que haces». A medida que las palabras salían de su boca, Alejandro se dio cuenta de que no solo hablaba de Valeria y su restaurante, también se refería a sí mismo. El deseo de renacer, de no ser el hombre temeroso que había sido en los últimos años, se hacía más fuerte. Ambos intercambiaron silencios, evaluando la situación. Él veía en Valeria la fortaleza que había perdido y, a la vez, el ángulo de su propia batalla personal, la voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Finalmente, tras considerar su propuesta, Valeria aceptó al menos escuchar sus ideas.
El pequeño grupo de mesas y sillas del restaurante se convirtió en el escenario donde todo podría cambiar. Con cada encuentro posterior, Alejandro empezó a revelarse como un ser lleno de pasión y planes innovadores. Se decidió a diseñar no solo un espacio, sino también estrategias que darían forma a la identidad del restaurante. Esto requería más de él que simplemente trazar líneas en un papel, debía meterse en la piel de Valeria, comprender su historia y el vínculo que tenía con su comida. Cada receta, cada ingrediente, era una extensión de ella misma, una forma de expresarse en el mundo. A medida que profundizaba en sus ideas, Alejandro comenzó a descubrir aspectos olvidados de su propia vida. La visión que había tenido para su carrera como arquitecto, que alguna vez fue llena de exuberancia, se volvía a encender. Trabajar junto a Valeria se transformó en un puente para recuperar su creatividad. Las reuniones, al principio sobre el negocio, se convirtieron en discusiones sobre sueños, frustraciones y visiones para el futuro. Sin embargo, los escollos también empezaron a hacerse evidentes. Había algo en la manera en que Valeria cerraba su mente ante las críticas que lo cuestionaba. La defensa de su territorio parecía desmoderada en ocasiones, y Alejandro sintió la frustración crecer. Era imperativo que Valeria se abriera más, que comprendiera que quería contribuir, no solo con su experiencia técnica, sino con una perspectiva fresca. Una noche, él rompió el silencio tenso. Si seguimos así, podemos perjudicarnos mutuamente. Necesitamos encontrar un equilibrio. No se trata solo de lo que tú piensas ni de lo que yo creo. Es sobre lo que este lugar puede convertirse. A Valeria le costó aceptar la sugerencia. Las paredes que había construido eran su única protección. Alejandro podía leerlo en su mirada, el miedo tras la determinación. Lo que comenzó como una simple oferta de ayuda se transformó en un poderoso espejo que reflejaba no solo las inseguridades de Valeria, sino también sus propias dudas. El ambiente entre ellos, aunque tenso, se convirtió en un campo de batalla donde ambos podían enfrentarse a sus demonios. La decisión de permanecer en esta lucha o retirarse comenzaba a inclinarse. ¿Sería Alejandro capaz de despojarse de su necesidad de control para permitir que Valeria floreciera? ¿Podían ambos evolucionar a partir de este roce constante de voluntades? Cada conversación se volvía un paso más hacia el abismo o la luz. La narrativa estaba en sus manos, y aunque el camino era incierto, Alejandro sabía que no había vuelta atrás. El próximo reto estaba en el horizonte, y a medida que la relación entre Alejandro y Valeria se tornaba más intensa, también lo hacían las expectativas. Un antiguo rival de Valeria se echaba a la distancia, y Alejandro empezaba a entender que eso era solo la punta del iceberg. ¿Qué otras amenazas desafiarían su nueva realidad? ¿Estaban listos para enfrentarlas juntos? El momento decisivo se acercaba, y la presión aumentaba con cada encuentro. Era hora de descubrir hasta dónde llegarían por lo que habían comenzado a construir. La semana siguiente se presentó con un aire de tensión palpable. Alejandro se encontraba en su estudio, rodeado de planos y bocetos, tratando de dar forma a las ideas que había intercambiado con Valeria. Las sillas de su mesa de trabajo, diseñadas con líneas modernas, no parecían inspirarle tanto como lo habían hecho antes. Su mente divagaba entre el ceviche que Valeria había creado una vez y la manera en que su propia carrera había empezado a languidecer. Estaba claro que el progreso en el restaurante se había convertido en una metáfora de su propia recuperación. Decidió no perder más tiempo, tenía que ir más allá de las críticas y los temores. Quería arriesgarse a ser vulnerable, a compartir no solo su visión arquitectónica, sino también sus propios fantasmas. Esa tarde, en el restaurante de Valeria, se sentó frente a ella con un nuevo enfoque. «Quiero que hablemos de nosotros», declaró, sintiendo como cada palabra pesaba en el aire. Valeria lo miró desde atrás de la cocina, su rostro una mezcla de interés y escepticismo. «Nosotros, ¿qué quieres decir con eso?» «Me refiero a cómo nuestras energías están chocando. Yo puedo aportar ideas, pero también debo ser honesto sobre mis propias inseguridades», explicó Alejandro, con voz firme. «He sido arquitecto, pero me he sentido atormentado por decisiones que no tomé en el camino. Tal vez esta es una oportunidad perfecta para revitalizar nuestras vidas». La mirada de Valeria se suavizó, pero no se dejó llevar por el momento. «No quiero que esto se convierta en un ejercicio de catarsis. Este lugar es mi vida, mi dedicación. No podemos quedarnos atrapados en nuestras historias personales». Su respuesta lo golpeó,
pero también sirvió como un recordatorio de su propio estancamiento. Este no era solo el negocio de Valeria, era su plataforma para la autoexpresión, una forma de enfrentarse a su propia historia. Alejandro se sintió incapaz de responder. Tal vez era él quien necesitaba encontrarse con sus propios demonios de una vez por todas. El enfoque perdido comenzó a revelarse. Tenía que ofrecer más que solo su visión y creatividad. Ahí había una oportunidad para abrirse, compartir su verdad sin ataduras. Así que, con un suspiro, decidió darle un nuevo rumbo a la conversación. Mira, Valeria. A veces me siento como un impostor. He construido sueños sobre planos y muros que no se han materializado. Este proyecto me da esperanza de volver a construir, pero estoy aterrorizado de fallar nuevamente. Estoy inseguro sobre mis capacidades. Las palabras brotaron de su interior como un torrente. Se dio cuenta de que este era el primer paso hacia una conexión auténtica, un riesgo que estaba dispuesto a tomar. ¿Y si te digo que a veces siento lo mismo? Que el mío me acompaña cada vez que entro en este lugar. Valeria respondió, su voz más suave, revelando una grieta en su armadura. No siempre tengo la certeza de estar tomando las decisiones correctas. He perdido más de lo que puedo recordar. Pero aquí estoy, intentando alzarme otra vez. Alejandro sintió que el aire se llenaba de posibilidades. La conversación se convirtió en un intercambio de anhelos, de sueños. Las defensas de Valeria empezaron a ceder, y con cada palabra, ambos comenzaron a ver que no estaban solos. Cada uno era un reflejo del miedo y la lucha del otro, y esa conexión humana los acercaba enormemente. Ambos habían experimentado desilusión y desafío, ambos estaban en un viaje hacia la recuperación. Pero la luz que empezaba a brillar se vio empañada por un susurro inquietante en la mente de Alejandro, el antiguo rival de Valeria. ¿Interrumpiría esa conexión incipiente? ¿Podrían ellos permanecer unidos cuando un ataque inesperado, posiblemente fascinado por la venganza, se acercara? El temor acechante lo arrastró. Uno no podía construir el futuro sin tener en cuenta las sombras del pasado. Habría que prepararse para lo que viniera. Con cada descubrimiento, un cambio parecía inevitable. Era momento de definir cómo enfrentarían juntos el desafío que se aproximaba. Con su alianza en juego, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que habían comenzado a construir? A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación con Valeria le había dejado un espacio para la reflexión, pero el peso del antiguo rival de ella aún lo presionaba. Mientras se preparaba para el día, su mente trabajaba en lo que significaría atreverse a construir algo nuevo sin las sombras del pasado entorpeciendo su camino. El día transcurrió entre bocetos y reuniones con clientes, pero su pensamiento regresaba constantemente al restaurante de Valeria. Era más que un simple proyecto, era un santuario, un lugar donde podían ambos enfrentar sus miedos y, quizás, revivir sus sueños. En lugar de dejarse llevar por la incertidumbre, decidió que debía dar un paso más. Necesitaba entender cómo su enfoque podía ayudar también a Valeria a fortalecer su visión. Pasó la tarde creando un plan detallado. En su mente, cada elemento del diseño debía reflejar no solo la estética, sino también las emociones crudas que ambos habían compartido. Así que, en lugar de simplemente mostrarle los planos, se propuso llevarla a un viaje emocional con el diseño. Quería que cada rincón del restaurante contara no solo la historia de su éxito, sino también su lucha y resiliencia. Cuando llegó la noche, Alejandro se vistió cuidadosamente, con la esperanza de impresionar a Valeria no solo con su habilidad técnica, sino con una propuesta que resonara con su propio corazón. Se dirigió al restaurante, cada paso lleno de una mezcla de expectativa y nerviosismo. Al llegar, Valeria estaba en la cocina, preparando un nuevo plato. El aroma del cilantro fresco y el limón llenaba el aire. Alejandro se detuvo por un momento, contemplando la pasión que ella ponía en su trabajo, era un espejo de lo que él quería reavivar en sí mismo. Valeria, comenzó, tomando un trago de aliento para centrar su enfoque. Quiero que veas esto. Extendió los planos en la mesa, pero en lugar de explicarlos de inmediato, se permitió una pausa, contemplando cómo sus vidas se entrelazaban en este esfuerzo. No solo son líneas y formas. Sé que tenemos nuestros temores, pero esto también representa la posibilidad de un nuevo comienzo para ambos. Los ojos de Valeria recorrieron los bocetos, y su expresión cambió de crítica a curiosidad.
Alejandro se sintió impulsado a ir más allá. Imagina un espacio donde podamos no solo servir comida, sino contar una historia, nuestras historias. Un lugar donde los clientes no solo vengan a comer, sino a conectarse, a sentir la esencia de lo que somos. Ella lo miraba, y él pudo ver una chispa de comprensión en su mirada. Alejandro continuó, hablando con fervor acerca de cómo las luces podrían simbolizar el paso de la oscuridad a la claridad, cómo cada mesa podría ser un refugio de esperanza. A medida que hablaba, el aura de su inseguridad se desvanecía, reemplazada por una convicción renovada. Podemos ser vulnerables juntos, Valeria, añadió en un susurro. Nuestras inseguridades no tienen que definirnos. Juntos, podemos hacer que este lugar no solo sea un restaurante, sino un faro. Una expresión de sorpresa cruzó el rostro de Valeria, pero también de reconocimiento. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido del timbre de la puerta sonó, interrumpiendo el momento. Alejandro sintió como un escalofrío le recorría la espalda al pensar que era el viejo rival de Valeria. Mientras Valeria se dirigía hacia la puerta, Alejandro sintió la urgencia de tomar una decisión. Debía estar listo para proteger no solo su colaboración, sino también la conexión que lentamente se había formado entre ellos. ¿Qué pasaría si este desafío amenazara todo lo que estaban comenzando a construir? ¿Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos? Era el momento de afirmarse, de definir la dirección que su vida tomaría. Se acercó a la puerta, decidido a estar al lado de Valeria, listo para enfrentar el peligro que se avecinaba. La pregunta lo atravesó: ¿podría realmente consolidar la alianza que había empezado a florecer, o su falta de preparación los llevaría a la ruptura? La puerta se abrió, y un torbellino de emociones sacudió a Alejandro. Al otro lado de la entrada, un hombre de apariencia segura, con una sonrisa arrogante, irradiaba un aire despectivo. Era Gabriel, el antiguo rival de Valeria, y su mera presencia evocaba instantáneamente sentimientos de inseguridad en Alejandro. No estaba allí solo por casualidad, y el pulso de Alejandro se aceleró, reconociendo la inminente confrontación. Valeria, qué sorpresa verte tan ocupada, dijo Gabriel con un tono de burla, sus ojos recorriendo el restaurante como si lo reclamara como si fuera suyo. Alejandro sintió un ardor en el estómago, la necesidad de intervenir y ocupar su espacio, pero en su mente se debatían múltiples pensamientos. ¿Debía actuar impulsivamente o calcular su respuesta? Valeria, visiblemente incómoda, trató de mantener la compostura. Gabriel, no es el momento. Estamos trabajando, respondió, y Alejandro notó en su voz el eco de una lucha interna. La tensión crecía, y él sabía que su próxima acción podría definir no solo su relación con Valeria, sino también la ambición que acababa de decidir abrazar. Entonces, sin pensarlo más, Alejandro se adelantó. Me parece que no tienes nada que hacer aquí, Gabriel, dijo, tratando de infundir su voz con una seguridad que no sentía del todo. Valeria y yo estamos ocupados creando algo nuevo. No es un buen momento para interferir. Gabriel arqueó una ceja, sorprendido, pero a la vez divertido. ¿Y tú quién te crees? Un arquitecto sin experiencia en la vida real. No puedes simplemente ingresar a este espacio como si fuera tuyo. La ironía de sus palabras fue un puñetazo en el estómago, pero en lugar de dejarse desbordar, Alejandro recordó sus propios bocetos, el esfuerzo compartido con Valeria. Mientras sus miradas se entrelazaban, sintió una llamativa oleada de resolución. Este era su momento, un punto de inflexión. No puedo negarlo, voy a aprender y crecer en el camino. Pero estoy listo para luchar por lo que quiero, declaró, consciente de que sus palabras eran más que una defensa ante Gabriel, eran una afirmación de su compromiso hacia sí mismo y hacia Valeria. El rostro de Valeria cambió. Había una mezcla de gratitud y admiración en su expresión. Se sintió alentado. No necesitamos tu aprobación, Gabriel, añadió ella con firmeza. Este es nuestro espacio, y lo vamos a construir juntos. Gabriel vaciló, claramente no esperando esa respuesta. La tensión en la habitación se había transformado. Sin embargo, Alejandro sabía que esto no era más que una pequeña victoria, era crucial que se mantuvieran firmes ante la adversidad. Mientras Gabriel ponía una mueca de desdén y se retiraba, Alejandro se giró hacia Valeria. ¿Estás bien?, preguntó, reconociendo que su desafío había resonado con ella de una manera inesperada. Ella asintió,
y en ese momento ambos comprendieron que habían construido un nuevo tipo de resistencia. La conexión que aparecía entre ellos se sentía más fuerte que antes. Sin embargo, había más retos por delante. Gabriel no era solo un rival, representaba parte de su pasado, una sombra que podría resurgir cuando menos lo esperaran. ¿Sería capaz de mantener el coraje necesario para navegar estos obstáculos y, al mismo tiempo, construir un futuro compartido? La respuesta estaba oculta en las dudas latentes en su corazón. Mientras la noche se adentraba y los meros destellos de luz de las velas comenzaban a brillar, Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Mañana no sería solo un nuevo día, sería una oportunidad para dar el siguiente paso. Tenía que averiguar cómo todo lo que habían construido hasta ahora podría sostenerse frente a lo que aún estaba por venir. ¿Sería suficiente su nueva determinación para enfrentar el pasado de Valeria y su propia vulnerabilidad? La luz de la mañana se filtró a través de las ventanas del estudio, revelando un espacio renovado por el esfuerzo y la determinación. Alejandro se sentó ante su mesa de trabajo, rodeado de planos y maquetas. La conversación con Valeria la noche anterior había encendido una chispa en su interior, y sabía que este día sería crucial. No solo era un nuevo amanecer en su vida profesional, sino una oportunidad de demostrar que podía ser un arquitecto no solo en papel, sino en la vida real. Sin embargo, a medida que trataba de concentrarse, la imagen de Gabriel invadía sus pensamientos. La burla en su voz, las dudas que había susurrado frente a Valeria. Era un recordatorio constante de la inseguridad que siempre había acechado a Alejandro, aquella sombra en la que había vivido durante tanto tiempo. Pero esta vez, no podía dejar que dictara su narrativa. Tenía que confrontar esa incertidumbre de frente. Decidió visitar una obra en progreso donde se implementaban algunos de sus diseños. Con cada paso hacia el sitio, sentía cómo se iba desbordando la emoción y el miedo a partes iguales. Observó a los trabajadores y se dio cuenta de que su papel como arquitecto iba más allá de dibujar. Se trataba de escuchar, de adaptarse y de colaborar. Nunca había sido un líder, siempre había sido un soñador, pero en esa construcción, cada ladrillo representaba no solo su trabajo, sino su compromiso de ser parte de algo más grande. Alejandro se acercó a un grupo de trabajadores, los miró a los ojos y preguntó qué necesitaban de él. La sorpresa y la confusión en sus caras eran evidentes. ¿Puedes decirme cómo puedo ayudarte?, repitió, y las miradas empezaron a cambiar. Había una chispa de interés, un leve atisbo de respeto. En ese instante, empezó a construir los cimientos de su propia confianza. A lo largo del día, Alejandro se adentró en la obra, hablando con cada uno de los miembros del equipo. Aprendió sobre los desafíos que enfrentaban, sobre cómo lidiaban con la adversidad y la frustración. En su propia lucha por ser tomado en serio, se dio cuenta de que podía aprender de ellos tanto como ellos de él. Era un ciclo de crecimiento, de interacciones honestas, y se sentía totalmente comprometido en cada conversación. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios, Alejandro salió del sitio de construcción con un nuevo sentido de propósito. La confianza que había comenzado a construir en el estudio se había trasladado al terreno. Sin embargo, a pesar del sentimiento de logro, la sombra de Gabriel seguía acechando. Transcurridos unos días, Alejandro decidió que ya no podía ser un espectador de su propia historia. Tenía que hacer algo tangible, algo que demostrara su desarrollo. Fue entonces que se le ocurrió una idea, una presentación sobre su visión, un espacio en el que Valeria pudiera ver no solo su potencial como arquitecto, sino la fuerza que podían construir juntos. En su mente resonaba un dilema interno. ¿Estaría listo para lidiar con la presión? Y lo más importante, ¿podría desafiar la influencia que Gabriel había ejercido en su vida? La respuesta era incierta, pero sabía que era el momento de actuar. Mientras organizaba los planos, una pesada bocina sonó a lo lejos, interrumpiendo su concentración. Alejandro miró por la ventana, un coche desconocido lo había sacado de su meditación. Sintió un nudo en el estómago, presagiando que Gabriel podría estar más cerca de lo que pensaba. Esa incertidumbre reavivó la determinación en su interior. Con el ánimo renovado, comenzó a trabajar en su presentación, comprometido a enfrentar lo que se viniera. La pregunta que aún resonaba en su cabeza era, ¿qué haría si Gabriel decidía interferir una vez más en su camino? La próxima toma de decisiones no solo definiría su proyecto, sino quién era él como persona. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón y enfrentar no solo a Gabriel, sino a sus propias verdades ocultas?
La presión de la inminente confrontación lo empujó a descubrir elementos de su personalidad que aún no sabía que existían. El camino que tenía por delante estaba preparado para revelarle lo que realmente significaba ser un arquitecto en todos los sentidos de la palabra. Sentado en su estudio, Alejandro sintió el peso de la inminente presentación como una espina en la carne. Su mente estaba en un torbellino, las imágenes de sus planos se entrelazaban con el eco de las palabras de Gabriel, resonando más intensamente que nunca. ¿Cómo te atreves? La voz burlona parecía reverberar en cada rincón de sus pensamientos. Pero, en medio de esa cacofonía, algo había cambiado en él. Ya no era el arquitecto dubitativo que una vez fue, se había despojado de la parálisis que tantas veces le había impedido avanzar. La mañana del día de la presentación llegó, una mezcla de ansiedad y determinación le recorría el cuerpo. Alejandro revisó por última vez los esquemas y las maquetas. Cada línea dibujada, cada color elegido, representaba no solo una estructura, era su visión, su lucha, y su desarrollo. Se miró al espejo y se dio una última advertencia: hoy no es solo una presentación. Es un acto de reivindicación. Cuando llegaron los primeros miembros del equipo, el número era pequeño pero significativo. Valeria fue la primera en entrar, su sonrisa iluminó momentáneamente la atmósfera tensa. ¿Estás listo para esto?, le susurró, y aunque él quería creerlo, una sombra de duda persistía. Alejandro tomó agua y comenzó. Con cada diapositiva que pasaba, sentía como su voz se hacía más firme. Comenzó a hablar no solo de los planos, sino de los desafíos que había enfrentado, de las interacciones con los trabajadores en la obra, de cómo había aprendido a escuchar. Mientras compartía su experiencia, sus palabras resonaron en el aire, cargadas de autenticidad. Alejandro dejaba caer la máscara de inseguridad y revelaba su verdadero yo. Este no es solo un proyecto arquitectónico, es una invitación a soñar. Cada ladrillo, cada espacio, se convierte en un testimonio de nuestra capacidad de colaborar y de construir juntos lo posible, decía, y por primera vez sentía que su mensaje no se dirigía solo a Valeria o al equipo, sino al mismo Gabriel. Era un grito silencioso de desafío. Mientras las manos aplaudían, la sensación de éxito le envolvió. Pero justo cuando pensaba que podría relajarse, el sonido de tacones resonó. Gabriel apareció, con una sonrisa despectiva que contrastaba con la energía renovada de Alejandro. Interesante presentación. Pero, ¿realmente crees que esto es suficiente? La pregunta atraviesa el aire como una lanza. El auditorio se detuvo. Era el momento que Alejandro había anticipado. La inseguridad podría haberse apoderado de él en ese instante, pero alguna vez había decidido dar la vuelta a la narrativa. Es apenas el comienzo, respondió Alejandro con firmeza. En esa respuesta, notó cómo cada palabra contenía el peso de una decisión, estaba liberándose de los fantasmas del pasado, de las limitaciones que Gabriel representaba. Pero la tarde aún tenía más reservado. Mientras el grupo empezaba a diluirse, una de las personas del equipo se acercó a Alejandro. Tu historia ha resonado en mí. No sabía que había alguien que sintiera lo mismo. Esta reflexión, aunque simple, era un reflejo del impacto que pudo tener al mostrar su vulnerabilidad. Esa conexión generó dentro de él un nuevo deseo de explorar. Alejandro comprendió que su viaje no estaba solo relacionado con los planos arquitectónicos, sino con el poder de la empatía, de compartir verdades. Se dio cuenta de que podía ser el arquitecto de comunidades, no solo de estructuras. El potencial de crecimiento personal y profesional era infinito. Sin embargo, esa revelación no lo liberaría completamente de Gabriel. Sabía que el antagonista no había llegado a su fin. De hecho, empezaba a vislumbrar que debía prepararse para la confrontación más crítica, no solo como un reto profesional, sino como un testamento de su autovaloración. Mientras la noche caía, Alejandro se encontró en un cruce. Tenía que decidir si continuaría alimentando la dinámica destructiva que Gabriel llevaba consigo o si buscaría un nuevo camino, uno que auténticamente lo hiciera sentir completo. Miró hacia la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad brillaban con promesas. Había llegado el momento de dar un paso decidido, de construir no solamente su carrera, sino la esencia de su ser. Mientras decidía su rumbo, la llamada de un viejo amigo sonó en su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. Aquel llamado podría ser la chispa que lo llevara a una nueva etapa en su vida. La pregunta era,
estaba listo para escuchar no solo su propia voz, sino el eco de otras oportunidades que aún no se había atrevido a explorar. La voz de su amigo Javier resonó en el auricular, llevándolo de vuelta a la época en que ambos compartían sueños de grandeza mientras bocetaban edificios en servilletas. Alejandro, necesito tu ayuda. Un proyecto en la costa. Flexible, innovador, un área donde podemos desplegar todo lo que hemos aprendido. ¿Te animas? La propuesta era un alivio. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de involucrarse en un nuevo proyecto le llenaba de energía, no solo porque podía aportar su conocimiento, sino porque era también una oportunidad de evadir la sombra de Gabriel. Sin embargo, cuando la emoción comenzaba a apoderarse de él, la imagen de su rival se interpuso. Gabriel había sido el símbolo de su inseguridad y la no aceptación de su propia voz. Voy a considerarlo, respondió Alejandro, con una firmeza que ignoraba su ansiedad interna. Colgó el teléfono y se sentó en su mesa, sintiendo la necesidad de escribir, de trazar un nuevo mapa de objetivos. Era un momento crucial, no solo necesitaba reinventar su carrera, sino también enfrentarse a la realidad de su propia valentía. Con cada palabra que anotaba, empezaba a esbozar un camino hacia adelante. Innovación, escribía, creativity, colaboración. Eran términos que representaban no solo su trabajo, sino su evolución personal. Se dio cuenta de que cada idea contenía una lección aprendida a fuerza de caídas y perseverancia. Había un poder inmenso en construir desde sus propias experiencias, en transformar el miedo en motivación. Pensó en el momento en que había dejado de rehuir el reto de abrirse, y cómo eso había impactado a su equipo. Esa conexión genuina lo había hecho crecer. La mañana siguiente, decidió visitar el lugar propuesto por Javier. Quería ver el espacio, sentir su energía, y evaluar si podía, de una vez por todas, superar el obstáculo que representaba Gabriel. En el camino, reflexionó sobre cómo el entorno podía influir en su trabajo. La costa siempre había tenido un efecto calmante en él, un lugar donde la creatividad fluía libremente. Cuando llegó, el mar se extendía como un lienzo de posibilidades, y Alejandro sintió la urgencia de empoderarse a sí mismo. Mientras exploraba el área, se encontró con un grupo de trabajadores locales que estaban arreglando una antigua estructura. Se detuvo a observarlos, notando sus risas y el esfuerzo compartido. En ellos percibió algo que le resonaba profundamente, la importancia de la comunidad en la que construimos, no solo la arquitectura física, sino la emocional y social. El deseo de colaborar se encendió en su pecho. Había sido un arquitecto solitario, pero ahora comprendía que había un valor inigualable en la conectividad. Decidió acercarse a los trabajadores, preguntando sobre su perspectiva del espacio y solicitando ideas para revitalizar el área. En ese acto simple de acercamiento, sintió su confianza cimentarse aún más. Cada conversación era un ladrillo en la estructura de su propia identidad. Sin embargo, al regresar a su coche, su mente no pudo dejar de pensar en Gabriel. La amenaza de su crítica seguía presente, y Alejandro se preguntó si podría resistir la presión que éste siempre imponía. Esa inquietud personal se transformó en un nuevo reto, era el momento de un enfrentamiento claro y definitivo. Debería desafiar a Gabriel no solo como arquitecto, sino como hombre. La decisión parecía clara, no podía dejar que un pasado construido sobre inseguridades lo definiera. Mientras se alejaba de la costa, una idea firme comenzó a tomar forma en su mente. Es momento de impulsar un cambio real, se dijo. Enfrentarse a Gabriel no sería solo un acto de desafío, sino una afirmación de su propia valía. En ese preciso instante, entendió que no solo buscaría su éxito, sino desafiaría la ideología que había aceptado durante tanto tiempo. A medida que la puesta de sol bañaba el horizonte, Alejandro sintió el fervor renovado que lo guiaba hacia nuevas alturas. Pero con esa motivación también vino una carga, ¿realmente? ¿Podría sostener la resistencia necesaria para este cambio? La intriga le llena de dudas. Al día siguiente, Alejandro recibiría una invitación que podría cambiar todo. Una oferta que podría ofrecerle más que un nuevo proyecto, podría ofrecerle el triunfo sobre sus miedos, una oportunidad de enfrentar a su antagonista de una vez por todas. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿se atrevería a aceptar ese reto y dar el paso definitivo hacia su transformación? Alejandro despertó temprano, el sabor a nuevas posibilidades en sus labios. La luz del sol se colaba con fuerza a través de las ventanas de su estudio,
convirtiendo las sombras de la duda en claridad y decisión. Había llegado el momento de consolidar todo lo que había aprendido y enfrentarse a su verdadero desafío, Gabriel. Con cada paso que daba hacia el futuro, la determinación lo inundaba. La invitación que había recibido era una oportunidad para posicionarse no solo como un arquitecto, sino como un creador auténtico. Había decidido que su viaje no se limitaría a la construcción de estructuras físicas. Sería un esfuerzo por construir una comunidad, un espacio donde las voces de aquellos que lo rodeaban fueran escuchadas y valoradas. Esa mañana, Alejandro se reunió con Valeria en su restaurante. Era un lugar rebosante de vida y energía, cada rincón parecía contar una historia de lucha y superación. Mientras observaba a Valeria trabajar con su equipo, aquel sentido de pertenencia que había estado ausente en su vida regresó con fuerza. Ella era un reflejo del nuevo Alejandro, alguien que había decidido luchar por sus sueños. Valeria, comenzó Alejandro, con la emoción palpitante en su voz, quiero proponerte algo. He recibido una invitación para un nuevo proyecto en la costa, y me gustaría que te unieras a mí, no solo en esto, sino en todo. Quiero que nuestros esfuerzos sean complementarios. Este puede ser el inicio no solo de nuestras carreras, sino de una nueva forma de trabajar juntos. Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Alejandro pudo ver brillar en sus ojos la misma chispa que había encendido en él. A lo largo de las semanas, habían formado una conexión poderosa, cimentada en el respeto mutuo y el deseo de superarse. Pero, al mismo tiempo, también había sido un proceso de aprendizaje sobre la vulnerabilidad y la apertura. Sé que enfrentaré la oposición de Gabriel, continuó él, pero estoy dispuesto a luchar. Estoy decidido a no dejar que él represente el símbolo de mis inseguridades. Las palabras fluyeron con fuerza y convicción, y su voz resonó en la habitación. Juntos podemos crear un espacio que trascienda el mero acto de construir, podemos cultivar un sentido de comunidad, un lugar donde cada persona se sienta incluida. Valeria sonrió, y en ese instante, Alejandro sintió que una parte de él, aquella que había estado perdida durante tanto tiempo, comenzaba a renacer con fuerza. Estoy contigo, Alejandro, respondió ella con entusiasmo. Hagamos de este proyecto un reflejo de nuestra conexión, y de todo lo que hemos aprendido. El eco de su promesa reverberó en el aire mientras comenzaron a bosquejar ideas. Las horas pasaron volando, cada decisión conjunta fortalecía su vínculo. Juntos, trazaron planes, vislumbrando un restaurante cuyo ambiente fomentaría no solo la gastronomía, sino la inclusión y la creatividad. Alejandro se sentía en su mejor momento, no solo como arquitecto, sino como socio, amigo y cómplice. Días después, llegó el momento de presentar su propuesta al grupo inversor. Alejandro y Valeria se prepararon meticulosamente, sabiendo que la competencia no solo era feroz, sino que también incluía a Gabriel. La tensión llenaba el aire, pero Alejandro se sintió más firme que nunca, legitimado por la conexión que había forjado con Valeria. Cuando finalmente se encontraron ante el grupo inversor, Alejandro presentó su visión con fervor. Compartió ideas y visiones, además de la historia compartida que los había llevado hasta ahí. Valeria aportó su pasión y vivencias, mostrando que cada plato que servían era una representación de su propia lucha y superación. La combinación de sus historias y marcos de referencia se convirtió en un testimonio impactante. Al terminar la presentación, la atmósfera en la sala fue electrizante. Los inversores se mostraron entusiasmados, y el aplauso fue el eco de su esfuerzo conjunto. Habían superado un gran desafío, pero el verdadero triunfo sería demostrado en la ejecución de su proyecto. Sin embargo, minutos después, mientras celebraban el éxito, Gabriel irrumpió en la sala, su presencia imponente oscureciendo la alegría del momento. «Esto es lo mejor que pueden hacer», lanzó con desdén. «No hay forma de que su proyecto funcione. La gente necesita más que simplemente un espacio lleno de buenas intenciones». Alejandro sintió como la ira comenzaba a burbujear en su interior, pero en lugar de ceder a la provocación, respiró hondo. Había trabajado demasiado en su crecimiento personal para permitir que Gabriel reinara en su mente. Este proyecto va más allá de lo tangible, Gabriel. No se trata solo de un negocio, sino de recuperar la luz que otros intentan apagar. La comunidad merece un lugar donde conectarse y compartir su historia. Sus palabras resonaron con confianza, reflejando todo el trabajo que había hecho para llegar hasta ahí. El enfrentamiento fue intenso,
Pero a medida que las palabras se cruzaban, Alejandro sintió la presión disminuir. La confrontación se sentía menos como un miedo que lo dominaba y más como una reafirmación de su viaje personal. Con cada argumento que daba, se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de su antiguo rival, el verdadero desafío lo había superado. Al salir de la reunión, Valeria lo miró con admiración. «Has cambiado, Alejandro. La manera en que enfrentaste a Gabriel es una muestra de todo el crecimiento que has tenido». Sus palabras le llenaron de orgullo. La transformación que había experimentado era palpable, y no solo en su carrera, sino en su esencia como individuo. Finalmente, tras meses de esfuerzo, el nuevo restaurante abrió sus puertas. Fue más que un establecimiento gastronómico, se convirtió en un refugio para aquellos que deseaban unirse a las historias compartidas. Alejandro y Valeria miraron en silencio cómo las mesas se llenaban, sintiendo una profunda satisfacción por el espacio que habían creado. Era un hito en sus vidas. Alejandro había encontrado su propósito. La arquitectura no se limitaba a estructuras, era, ante todo, el arte de construir conexiones. En cada nuevo proyecto, cada nuevo desafío, el antiguo eco de inseguridades se había desvanecido, dejando en su lugar una sólida confianza. A su lado, Valeria se convirtió en su compañera en este viaje de transformación, consolidándose como su aliada y amiga. Mirando hacia el futuro, Alejandro se dio cuenta de que no podía haber alcanzado esta etapa sin haber abierto su corazón. El verdadero crecimiento y logro personal aparecieron cuando decidió enfrentar sus miedos, y en ese proceso, había aprendido a levantarse una y otra vez. En esa tarde de inauguración, abrazó el brillo del presente con la certeza de que el camino que había recorrido le había proporcionado las herramientas necesarias para enfrentar cualquier tormenta futura. Había conquistado no solo sus inseguridades, sino también el antiguo eco de Gabriel, quien ya no tenía lugar en su vida. Al mirar el horizonte iluminado por el atardecer, Alejandro supo que su viaje de transformación apenas comenzaba. Había descubierto la esencia de su ser, y estaba listo para edificar un futuro lleno de luz, amor y conexiones reales. El cielo era el límite, y él, por fin, estaba listo para volar. Ahora, quiero que tomen acción. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.